Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el tema de funciones. Esta vez vamos a hablar de las formas en las cuales yo les puedo enviar a las funciones los argumentos. Entonces, la primera es enviarle los argumentos tal cual como la función los requiere, ¿no? Entonces, si pide A, le envío A, luego pide B, le envío B, luego pide C, le envío C. Así, básicamente. Esa es la normal. Pero yo también puedo utilizar eh, valores por omisión. Quiere decir que va a tener una especie de un valor predeterminado alguno de los parámetros. Y finalmente también existe el tema de cómo enviarle en cualquier orden los valores, los argumentos, siempre y cuando nosotros coloquemos a qué clave, a qué parámetro corresponde ese valor, ¿no? La última forma es cuando yo le puedo enviar una lista de parámetros de argumentos arbitrarios, ¿no? Tal cual como funciona el print, que puede recibir uno, dos o muchísimos valores, ¿no? Separados por comas. Entonces, así funcionaría. Pero vamos a empezar. Digamos, los requeridos es tal cual como yo los voy. Envío los valores tal cual como son requeridos y no tengo que ponerle ningún nombre extraño o adicional. Si la función, en este caso, recibe R y recibe H, y yo le envío dos valores, el primero se va a guardar dentro de la R y el segundo se va a guardar dentro de la H. Ya está. Se envían tal cual como lo requiere la función. Ahora, el tema de los parámetros por omisión, más bien es cuando yo tengo alguna variable que a veces ya tiene un valor predeterminado, que ya tiene un valor por defecto, que ya eh, no es necesario que le envíe ese valor cada vez, porque normalmente ya tiene un valor. Entonces, yo puedo llamar a esta función llamada fun con 3 y 5 y se va a asignar el 3 a la A y el 5 a la B. Pero si yo llamo a la función simplemente con 3, el 3 se va a enviar al parámetro A. Pero B, como no tiene ningún valor porque no se lo he enviado, va a tomar automáticamente este valor por defecto o valor por omisión. ¿Sí? Y no me va a dar error, obviamente, va a funcionar correctamente esta llamada a la función. La última que vamos a ver es llamando a la función utilizando la clave de cada parámetro o el nombre de cada parámetro y el valor que le quiero asignar a ese parámetro. Entonces, el valor obviamente es el argumento cuando llamo a la función desde el programa principal, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a... un ejemplo de esto sería esta función llamada printinfo que recibe nombre y edad y utiliza eso de allí para imprimirlo. En cambio, cuando lo llamo, puedo utilizar edad igual a 25, nombre igual a Johnny, y lo va a reconocer automáticamente bien, porque yo ya le estoy diciendo qué valor va a ir a cada uno de los parámetros. No importa que se hayan declarado en un orden distinto, siempre y cuando yo utilice todas las variables, no todos los nombres de los parámetros y les asigne un valor, está bien, no hay ningún problema. Vamos a hacer este ejercicio para ejemplificar todo. Dice, se desea crear un programa que permite ingresar las calificaciones del parcial, final y mejoramiento de n estudiantes. Luego mostrar el promedio de cada uno de estos estudiantes. Primero, se debe pedir y validar el número de estudiantes del curso. Solo pueden haber entre 5 y 20 estudiantes en el curso. Hay que validar, y hay que validar incluso si es que ingresa cadenas, o sea, cualquier carácter, o si ingresan valores fuera del rango. Dice, luego se debe pedir el ingreso de cada calificación de cada estudiante y validar que estén entre 0 y 10. Entonces las calificaciones tienen un rango entre 0 y 10 y puede ser incluso flotante, ¿no? Puede ser valor 5.5 o algo así, ¿no? Entonces hay que validar también que esté dentro de ese rango correcto. Y si no está dentro del rango correcto, entonces debería volverle a pedir al usuario que ingrese ese valor. Dice, finalmente se debe mostrar el promedio calculado de las dos mejores calificaciones para cada estudiante. Entonces, eso de allí se lo va a hacer aparte, ¿no? Entonces este es todo el problema. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de dividir mi problema.
¿no? Recuerden, divide y vencerás. Entonces hay que dividir el problema en pequeños subproblemas. ¿Qué es lo primero que haríamos? Acá arriba básicamente me dice exactamente lo que tengo que hacer, todo el problema. Pero acá abajo me está diciendo como que cada parte. Entonces, cada uno de estos va a ser una parte de mi problema a resolver. Y lo voy a tratar de resolver con una función distinta. De hecho, para esta primera parte, puedo crear una función, ¿no? Que me pida, que le pida al usuario que ingrese un número y que lo valide. Si no está entre el rango requerido, entre 5 y 20, pues debería volverle a pedir hasta que lo ingrese correctamente. Entonces, esa función, o eso de allí, lo voy a colocar en una función. Aquí está colocado el mismo ¿cómo se llama? El mismo tema. Lo único que voy a hacer ahora es empezar a dividir esto, ¿no? Este va a ser mi programa principal, pero yo voy a crear un módulo nuevo en donde voy a guardar todas mis funciones y las voy a llamar dentro de mi programa principal. Entonces, primero mi módulo se va a llamar, en este caso se va a llamar calificaciones. Aquí simplemente creo esas funciones. ¿Cómo voy a llamar a mi función? Le voy a llamar pedir estudiante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, aquí dice que debe pedir y validar el número de estudiantes. Entonces, algo representativo, un nombre que represente eso de allí es pedir estudiantes o pedir número de estudiantes, algo así, ¿no? Entonces, def pedir estudiantes. En donde recibe algo, pues realmente esta función no recibe nada por defecto. Pero yo sí podría hacer que la función sea un poco más flexible. Puedo decir que va a tener un máximo de estudiantes que debería, según lo que dijimos, debería ser 20, ¿no? Según el problema dice entre 5 y 20. Entonces el máximo sería 20. Y el mínimo yo le podría poner que el mínimo es 1, o sea, al menos debería ingresar un estudiante, ¿sí? Pero realmente cuando llame a la función dentro de mi programa principal, lo que voy a hacer es ponerle como máximo, le voy a poner 20 y como mínimo le voy a poner 5, porque es lo que me pedía el problema. Pero si yo después decido cambiar y decir entre, yo qué sé, entre 3 y 10, va a funcionar la misma función, simplemente le envío diferentes argumentos, ¿no? Entonces, ahora, esta función, como es una validación, vamos a necesitar que se utilice el lazo de repetición while, porque ese lazo lo que hace es validar o bueno, verificar una condición. Entonces, como verifica una condición, la condición que yo voy a estar verificando siempre es que el número ingresado se encuentre dentro del rango definido máximo y mínimo. Entonces, para eso yo puedo decir, recuerden definir 3 cosas para el while, ¿no? Primero, yo definiré la condición while. Mi condición debe ser si, por ejemplo, un n, que va a ser el n estudiantes, es mayor que el máximo o ese n es menor que el mínimo, en cualquiera de los dos casos debe volverme a pedir, debe mantenerse pidiéndome que ingrese un valor, porque seguramente está mal, ¿verdad? Seguramente está mal. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando efectivamente ingrese un valor válido. Segundo paso para utilizar un while, inicialización. N va a ser igual a n-1. Esta n-1 va a hacer que la primera vez la condición sea verdadera. ¿Por dónde va a entrar? Bueno, va a entrar porque n es menor que el mínimo. El mínimo era 1. El mínimo puede ser 10. Entonces, como voy a pedir estudiantes, realmente siempre va a ser al menos mayor a 0. No voy a tener menos 5 estudiantes. Entonces, vamos a ponerle como valor predeterminado, perdón, como valor inicial, inicializando la variable n con menos 1. Ahora sí,
aquí adentro tengo que hacer la última parte del lazo while, que es la actualización de esa condición. Recuerden, si yo no actualizo esa condición, lo que va a ocurrir es que posiblemente mi lazo entre en un bucle infinito, ¿no? Y eso no es bueno, o sea, eso no es que está bien programado, de hecho estaría mal. Entonces, la forma para poder manejar eso o actualizar la condición es modificar el valor de n. También podría modificar el valor de máximo y de mínimo, pero en este caso realmente no sería útil. Entonces, vamos a modificar este valor de n, pues simplemente pidiéndole al usuario cuántos son los estudiantes, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tiene el curso? Y con eso ya tenemos, ya sabe la persona qué es lo que tiene que ingresar. ¿Qué ocurre? Que en ese input yo puedo ingresar cualquier cosa, ¿no? Puedo ingresar una cadena de caracteres, puedo ingresar eh, un número, un flotante, lo que yo quiera. Entonces yo voy a hacer esto, voy a tener que validarlo también, ¿no? Voy a preguntar si eso ingresado, si esa n que me ingresó, preguntar si esa n que me ingresó, por ejemplo, is digit, si es dígito, o si todos los caracteres son dígitos, quiere decir que básicamente es un número entero y que no es ni siquiera negativo. Y de hecho, que lo voy a poder convertir a un entero. Recuerden que cualquier cosa que se ingresa dentro de un input es una cadena, pero esa cadena puede ser un número, puedo convertirlo en un número utilizando esta función de int, ¿cierto? Y ahí ya estaría. Caso contrario, si no fuese no fuese dígito, entonces yo tendría que hacer eh, algo para que cuando pregunte arriba en la condición, otra vez me vuelva a decir que es un número inválido. Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner un -1. ¿Por qué? Perdón. Está bien, -1. Para poder hacer que mi programa vuelva a pedirle otra vez que ingrese los estudiantes. Ahora sí, lo último que voy a hacer, y esto va a ser fuera de ese if else, pero todavía dentro del while, es mostrarle un mensaje de error. ¿Qué pasa si es que ha ingresado algo mal? El mensaje de error va a ser siempre y cuando esa condición, eso que estoy queriendo validar, ¿sí? Si el número es erróneo, entonces le voy a poner un mensaje de error. Ingrese un número entre, y aquí le puedo poner mínimo y máximo, ¿no? Y ahí format, el mínimo y el máximo. Ya está. Listo. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, ya tengo validado eso. Lo último que queda aquí sería simplemente devolver el resultado. El resultado es n. No hay nada más que hacer porque de hecho ya hemos convertido ese n en un entero. Entonces ya hemos pedido esos estudiantes. La primera parte está hecha. ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, eso vamos a hacerlo directamente en el programa principal. Lo vamos a llamar, obviamente para poder utilizar un módulo, en este caso se llama calificaciones, voy a tener que hacer un import de esas calificaciones. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo decir import calificaciones as y le voy a poner, yo que sé, cf como un alias, un sobrenombre. Eso es una opción. Y cada vez que yo llame a una función de allí, yo puedo poner cf punto pedir estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y esto de aquí va a ser, al final, n estudiantes. Esa es una forma. La otra forma de hacerlo, ¿sí? Sería la siguiente.
voy a comentar estas dos líneas. Y la otra forma de hacer lo mismo es esta. Puedes decir, desde calificaciones, yo quiero importar todas las funciones que están ahí adentro. Y ahí ya puedo utilizarlo directamente. Puedo decir n estudiantes va a ser igual a directamente pedir estudiantes. Ya no tengo que poner el alias, ¿sí ven? Cualquiera de las dos opciones es válida. Voy a dejarlo en este momento de esa forma. Y vamos a continuar con el problema. Vamos a continuarlo acá, en calificaciones, porque va a ser donde yo coloque todas mis funciones. Lo segundo que me dice el problema es, luego debe pedir el ingreso de cada calificación de cada estudiante y validar que estén entre 0 y 10. Ahora, recordemos que esas calificaciones pueden ser también valores flotantes, ¿no? Y realmente no existe una función, o al menos yo no la conozco, que valide que una cadena de caracteres es flotante. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a crear primero una función que me valide que una cadena es un número flotante. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, primero a esa cadena le voy a quitar todo lo que tenga. Cadena.strip. Todos esos espacios de más que pueda tener. Ah, perdón. Debo recibir esa cadena. ¿Sí? Le quito esos espacios o básicamente caracteres que no se ven, ¿no? Puede ser que tengan tabs o cosas así. En fin, le quito con strip. Ahora, ¿qué más tiene una cadena? Bueno, yo podría identificar un número si es que todo tuviese dígitos, ¿cierto? Entonces yo al final podría utilizar isDigit. Sin embargo, un número flotante puede ser positivo, puede ser negativo, puede tener punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si es negativo. Entonces, si cadena, el primer carácter es negativo, o sea, simplemente lo vamos a quitar. Cadena va a ser igual a cadena y vamos a quitárselo con un slice de 1 en adelante. Ya está. Lo segundo es que una cadena, perdón, que un número flotante tiene un punto, puede tener un punto. Entonces, si, este es otro sí, si esa cadena tiene un punto, entonces yo lo que voy a hacer es cadena igual a, voy a reemplazar ese punto con vacío. Entonces le pongo el punto y lo reemplazo con la cadena vacía. Ya está. Si es que tiene más puntos, pues ya no los reemplaza. Y si tiene 0 puntos, pues podría convertirse fácilmente en un número, así que no hay problema. Entonces lo último que vamos a hacer es retornar si es que esa cadena que he modificado en este momento ya es un dígito. Y ya está. Hemos terminado la función para saber si esa cadena es flotante. Ahora recién vamos a resolver esto. Validar el ingreso de esas calificaciones. Entonces, para validar el ingreso de esas calificaciones, yo voy a crear una función que me permita decir a qué estudiante pertenece y qué calificación es. Entonces, se va a llamar ingresar calificación. Va a recibir el estudiante o el número de estudiante. El número de estudiante. Y qué calificación es.
que le voy a decir que eso es una etiqueta. ¿Ya? 2 puntos y empieza la función aquí adentro. Para esto, nuevamente, recordemos que hay que validar, ¿cierto? Hay que validar que esté entre 0 y 10. Así que si hay que validar algo, normalmente cuando pide validar algo, hay que utilizar el lazo while. Entonces vamos a utilizar el lazo while para validar que la nota esté entre los valores correspondientes 0 y 10. Y hacemos casi lo mismo que hicimos para ingresar el número del estudiante, solamente que esta vez va a ser con un número flotante, ¿cierto? Primero voy a indicar un número inválido, que va a ser igual, por ejemplo, a -1. O bueno, ya no voy a declarar el número inválido. Simplemente voy a decir nota va a ser igual a -1. Luego el while va a tener esa nota, y esa nota para que pueda ser, para que me vuelva a pedir la nota, o sea, una nota inválida significaría que es mayor que 10 o que es menor que 0, ¿cierto? Eso es una nota inválida, que sea mayor que 10, o sea 11, 15, o que sea menor que 0, menos 1, menos lo que sea. Pero una nota válida, si me ingresan por ejemplo el 5.5, eso debería estar bien, debería ser una nota válida y ya debería dejar de pedirme esa calificación. Entonces, hasta allí estamos bien. Lo último que nos falta es actualizar, ¿no? Y esa actualización va a estar dado por nota igual a, otra vez, input de, sería estudiante aquí va el número y la etiqueta, voy a hacerlo así, la etiqueta que me ingrese un valor entre 0 y 10. Y esto será format de número y de etiqueta. ¿Ya está? Listo. Ahora, dense cuenta también que todavía no lo he convertido. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he convertido? Porque no todas las cadenas se pueden convertir a flotante. Pero como yo ya hice una función para validar que esa cadena sea flotante, yo la voy a reutilizar. Esa función la voy a reutilizar dentro de otra función. O sea, quiere decir, quiero hacer algo como esto. If la cadena es flotante, esa nota que yo ingresé, esa nota es una cadena realmente, ¿no? Y yo voy a preguntar, si es que es flotante, entonces simplemente la voy a convertir, ¿no? Nota va a ser igual a float de nota. Si no se puede convertir, ¿verdad? Si no se puede convertir, yo le voy a dar una nota inválida. ¿Para qué? Bueno, para que no se caiga mi programa, porque si no se puede convertir y al momento que voy a hacer la consulta le voy a poner un valor, va a tener una cadena. La cadena, recuerden que cadenas y números no se pueden comparar, entonces se va a dar, se va a caer el programa básicamente, ¿no? Perfecto. Y lo último que vamos a hacer es decirle efectivamente que ha cometido un error. Otra vez voy a copiar la condición y le digo print error. Por ejemplo, ingrese un número entre 0 y 10. Ya está. Listo. Y prácticamente hemos terminado. Terminamos de ingresar la calificación. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, esa calificación... perdón.
esa calificación, pues por aquí la vamos a tener que pedir. ¿Cómo vamos a pedirla? Ya vamos a ver, pero primero continuemos. ¿Qué es lo último que nos falta? Nos falta manejar o calcular el promedio, ¿no? Ese promedio que se calcula a partir de 3 calificaciones, el parcial, final y mejoramiento. Entonces, vamos a crear una última, perdón, acá, en este módulo. Crear una última calificación, una última función que se va a llamar calcular promedio. Y va a recibir 3 cosas: parcial, final y mejoramiento. Perfecto, entonces aquí tengo esas 3 calificaciones. Yo voy a utilizar una lista para poder eliminar esa nota más baja y con las 2 restantes calcular el promedio. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a crear mi lista con esos 3 valores. Luego buscaré dónde está, en qué lugar se encuentra la nota menor y la voy a eliminar. Ya está. El resultado o la forma de calcular simplemente la puedo poner directamente en el return, que sería la suma de esas 2 notas dividido para 2. Y si quiero que sea mucho más bonito, que me devuelva un valor mejor aún, yo lo puedo redondear incluso, ¿no? Round, coma, con 2 decimales de precisión. Y ya está, hemos terminado las funciones de este programa y ahora nos vamos a mover al programa principal. Aquí ya está listo el módulo calificaciones. Ahora vamos al programa principal y vamos a empezar a unir todas estas soluciones a los subproblemas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Primero, ya tenemos la parte de pedir los estudiantes, ¿cierto? Y vamos a decirle que como máximo, recuerden, esta función recibe como máximo un valor y luego viene el mínimo. Si ven que ella me aparece incluso, ¿no? Máximo y mínimo. El mínimo es 1 y yo realmente debería ponerle 5 porque esa es la forma en la cual me lo pide el problema. Ahora, aquí vale la pena indicar que no es la única manera de utilizar esa función. Si los requerimientos de la función cambian y me dicen, por ejemplo, no, ya no es entre 25, ahora es entre al menos 2 estudiantes y 12, estaría allí, ¿no? O si me dicen, bueno, no, es al menos un estudiante y 10. Entonces yo puedo decir directamente pedir a estudiantes 10 y no tengo ningún problema, ¿sí? Yo también puedo decir que para estar seguro, ¿no? Este de aquí es el máximo. Y el mínimo yo ya sé que es 1. O incluso lo puedo poner también. Puedo decir mínimo, mínimo 1. Listo. Muchas gracias.